Perashat Bereshit, empezamos de nuevo la Torah. Y aquí lo que pasó fue que Adán y Java pecaron, y con el pecado tuvo todo relacionado con la serpiente. Perdón, pero la cosa está así. Entonces esta serpiente, no vamos a hablar de ella porque hemos hablado muchas veces. Entonces vamos a hablar ahora de lo que sigue. Tuvieron dos hijos. Uno se llamaba Caín y otro se llama Evel. Caín viene la palabra Quiñán. Quiñán uno hace en este mundo. En este mundo uno compra tierras, hace un quiñán. Uno compra todo tipo de cosas, son quiñanín que uno hace. Uno toma algo y lo hace de él. Eso es lo que hizo Caín. Viene por su nombre. Y Abel, o Evel, lo que él hizo fue, y Caín, que lo que hizo, trabajar la tierra, que fue realmente lo que su padre tenía que hacer. Así le dijo a Hashem, el de castigo, que va a tener que trabajar la tierra. En cambio, Evel, lo que hizo él, fue Roezón. Roezón es un trabajo muy importante en la Torah. Roezón significa pastor de ovejas o pastor de vacas. Ahora, las ovejas son el animal más bajo que hay. Y lo único que no se podía comer carne en ese tiempo. Entonces lo único que podía utilizar era leche y era la lana. Eso es lo que hacía Evel. Pero el nombre de él está relacionado con la palabra vanidad en español. Vanidad es algo superficial, muy superficial. En general, ya vamos a ver más adelante que era exactamente lo que le faltaba a Evel. Y él presentó su sacrificio. Él presentó el sacrificio Caín primero, y después trajo Evel. Yo les voy a leer en español. ¿Qué dice aquí? Ya. Después de pasar un tiempo, Caín trajo una ofrenda a Hashem del fruto de la tierra. Es normal, digamos, lo que hizo Caín es normal. Y en cuanto a Evel, dice, estoy traduciendo, él también trajo las primicias de su rebaño y de los más selectos. Y Hashem se inclinó por Evel y su ofrenda. Ahora, de aquí arman cosas muy grandes. Rashi, por ejemplo. Rashi, déjeme encontrarlo. Déjeme ver lo que dice. No tengo que llegar, puedo ver lo que dice de aquí. Déjeme ver lo que dice aquí, me sale más fácil. Aquí dicen así. A partir del sutil contraste entre la simple descripción de la ofrenda de Caín. Bueno, porque hay pocas palabras en el Caín. Vamos a volver al Caín. Caín lo que dice en español. Solo en español, pero en hebreo siempre sería mejor. Aquí dice Caín, una ofrenda a Hashem, del fruto de la tierra. Se acabó. En cambio, y la descripción más detallada de la ofrenda de Evel. Porque los primerizos, que eran los mejorot, y de su rebaño, y de los más selectos llevó. Bueno, eso está escrito ahí. Y los sabios deducen que la ofrenda de Caín era para las partes inferiores de la cosecha, de los frutos. Y bueno, y eso a mí me dejó un poco preocupado, porque Caín no era tonto. Y Caín había entrado a pedir perdón donde Hashem alguna vez. Encontró al padre y le dijo en qué estaba haciendo cuando después del pecado fue en Hashem. Y fui a pedir perdón y a decir que voy a cambiar. Entonces, Caín sabía este asunto. Y si yo no me equivoco, el mismo Adán le había mandado un corbán, por lo cual
La tradición de los corbanes es muy antigua, no es un invento del judaísmo, muy antigua. Entonces, aquí les voy a leer lo que dice, aquí lo que dice otro traductor, traductor del hebreo al arameo, que se llama Yohanan Ben Uziel. Ben Uziel es un tzadik muy grande, y de hecho todo el mundo cuando quiere shidduch va donde el rabino, donde va Jonathan Ben Uziel. Van a pedir y se funciona mucho, la gente se logra casar cuando va por ahí. Son cosas que uno, bueno, hay explicaciones, pero son como un chiste así. Bueno, aquí dice, él puso aquí, Be'ava Mikef Yomar, esto no, Be'ati Cain, Me'evi de Abba. Aquí está diciendo, aparece Cain y trajo mi Abba de Ara, trajo de lo bueno de la tierra. Misdara significa semillas, él trajo semillas. Que Kitana, Korban, Bejurea, Kamar Hashem. Digamos, aquí está hablando que trajo Bikurim. Los Bikurim son cosas buenas, es lo mejor que hay. Para yo llevar Bikurim es las cosas que yo le llevo fruta o algo, a la Hashem se llaman Bikurim. Aquí lo llamamos Bikurim. O porque era el tiempo que salían las primicias, también puede ser esa la explicación. Entonces, aquí a ver, déjeme ver si dice, bueno, entonces ellos no están interpretando la cosa como es. Y yo les voy a decir dónde está el detalle aquí. El detalle aquí es el siguiente. Cuando tú lees Be'evel evi Gam-u mi bikurot. Mira, está escrito de sobra. Besón. Está escrito que también dice Gam-u me vi mejorot. No, ellos interpretan el Gam-u, la palabra también él, le interpretan como que está hablando de la acción que él hizo, de la acción de llevar un corbán. Pero no lo interpretan como que dice, que está diciendo que también él llevó Bikurim, se llaman Bikurim, ¿sí? Lo cual tira ¿cómo se llama? La explicación de Rashi y una explicación parcial, lo cual se puede hacer. No digo yo que están equivocados, porque estas cosas le dijeron muy antiguos, pero yo leo en Yohanan Ben Uziel que no es así, que también Cain, él llevó Bikurim, cosas buenas. Entonces la pregunta va a ser, ¿dónde está el problema que hay aquí? Y después de esto, ¿qué pasa? Mire, déjeme ver. Dice que no se inclinó. Ahora también esto tiene otra interpretación, porque aquí no hay un problema de inclinación. Y se los voy a, este es un libro que se llama Siftei Cohen. Este libro Siftei Cohen, que a mí todos saben que me gusta mucho. Este libro que dice, este libro se pregunta otra pregunta. Él se pregunta lo siguiente: Vayakam Cain, empezó Cain, al Evel, aquí, se tiró, a ver cómo está escrito la Torá exactamente, se tiró Cain. Después, a ver, se tiró Cain. ¿Dónde está esto aquí? Aquí no lo encuentro, qué problema. A ver. Un momento. A ver, que me lo un poquito más. Este señor me dice otras palabras. Eso es lo que me complica un poco, pero no mucho, porque entiendo lo que él quiere decir. A ver acá. Momento. Venga allá. A ver nada más.
mi Ketz, y a mí pasó los tiempos, y Cain, mi feliz Adama, no, de Abel. Bueno, en algún momento él se separó. Cam significa pararse. Separó Cain. Y trajo el Corbán. Eso yo veo que se refiere. Entonces leamos como dice él, con esta interpretación de las palabras. Entonces, ¿qué dice él? Dice así. Bueno, perdónenme por la voz, pero que estoy con un resfrío máximo. 7 días en la azúcar afectan, y porque es bueno eso, porque uno está limpiando pecados, uno trae un paquete de pecados. Entonces, dice Vayacam, aquí está Vayacam Cain, el Evel, aquí. Var Kodem Leja, antes de eso, Shekain Misata Klipa, ahí eso es lo que estamos buscando. Yo le voy a explicar lo que son las clipot. Las clipot son las cáscaras. Las cáscaras en general son cosas rujaní que impiden la cercanía de Hashem. Por ejemplo, una de las razones por qué Esav, siendo muy inteligente, pero muy, muy inteligente, Esav, el Señor no le apuntó y no vio lo que le venía encima, porque Esav perdió todo, pero en el mundo de arriba también. Entonces, Esav, lo que le pasó a él, porque él salió rojo, entonces pensaron que él era hemofílico. Y los hemofílicos tienen si ellos tienen una herida, se desangran. Yo no sé cuáles son los niveles, porque estas cosas me las estudié cuando era niño, muy niño. Y ahí cuando uno es niño, el pánico que me dio fue espantoso. Yo no me atrevía a tocar nada, porque a lo mejor yo era hemofílico. Pero así era en mi cabeza. Yo no le preguntaba nada a nadie siempre. Nunca, qué problema, ¿no? Entonces, pero se les iba la sangre. Entonces no le pudieron hacer el Brit Milá, porque pensaron que se podía desangrar y morir. Entonces lo dejaron ahí que creciera, pero ya después se dieron cuenta que el Señor se hacía herida y cosas y que no se moría. Entonces vino Isaac a hacerlo Brit Milá y él no dejó. Entonces Esav siempre tuvo Orlá. Y el Orlá ahí todos saben dónde está el Orlá, en el prepucio. Y eso hay que cortarlo, porque ahí lo que pasa ahí es que el Orlá te tapa la opción que tiene la nukma, lo femenino de Hashem está ahí en la corona que hay ahí en el miembro, esa la cubre, y esa no debería estar cubierta porque ya tiene su propia piel. Entonces, si uno se la deja, uno pierde visiones que son espirituales, y eso es lo que le pasó a Esav. Entonces aquí lo mismo, él lo llama aquí Klipot. Shei a Orlá, aquí dice que ella es la Orlá. Shei begematria Isha. La Isha significa de lo femenino, y ya les dije yo que la parte femenina de Hashem, de los hombres, está ahí. Esa es la Malhut del hombre, ahí recibe del Yesod, del Ekaj. Por lo tanto, Neemar, está escrito, Betaer va Evel, cuando se embarazó la mamá de Ever, Betaer está escrito, Betaer iba en cambio de Betaer, déjeme verlo bien, Betaer significa, está escrito ahí en la Torah, una palabra que no sé cómo producirla, no significa lo que sí sé que no necesita, esta palabra no necesita traducción, no hay traducción, a lo mejor haya, pero yo no conozco. Pero yo, en el Cain dijo Bataer. Eso está escrito también ¿a dónde esto? En Jacob, yo creo que ahí está escrito con Jacob. Y bueno, hay un paralelo enorme, hasta aquí ya podemos explicar eso. Hay un paralelo enorme entre Cain y Esav. Y hay uno enorme entre Jacob y Evel. Evel y Jacob los dos eran pastores. El pastor en la Torah entera es algo espiritual. Por ejemplo, eso, Evel, vanidad, es algo
está buscando algo que le falta, pero no es material. Y en Jacob, que era también, pues también David Amelech, todos andaban buscando algo que les falta. Jacob tenía problemas porque tenía solamente adentro, y Evel también tenía solamente adentro. Jacob era muy elevado, no tanto como Evel, pero hay un paralelo. Y Caín, lo que hacía Caín era comprar es lo mismo que Esav es hacer. Yo dije que comprar y una acción de comprar, de tener pertenencia, lo mismo quería Esav, y Esav era la clipá de Jacob, para que sepan, algún día lo van a entender. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, Belekaj, Nemar Bo, Betaed, eso en Caín. Betaed es que nació, no sé cómo se puede explicar esa palabra. Y después dice sobre Evel, ¿qué dice sobre Evel? Dice aquí, Evel lo Nemar Etaer, le falta el Etaer, es el Etaer es como la finalización del todo. Betaer es como se completó. Aquí le faltaba completarse. También Jacob le faltaba completarse. También ya Abraham vino hasta los 90 años, no se hizo el Brit Milá. Y si no me equivoco también por sí o sí, 90 del sí o 100. Bueno, el asunto es que porque es un problema, es un gran problema. Entonces, aquí esto lo que produjo fue que entonces ya paremos para que veamos cómo vamos. Vamos que estaba Caín y Abel, los dos trabajaron, cada uno en su cosa, y los dos trajeron las cosas buenas, no como dice Rashi, las cosas malas, y que ¿cómo se llama? Que Caín trajo las cosas malas. Porque eso a mí me molestó hace muchos años esto. ¿Por qué les gusta pintar a los malos como estúpidos? O a los enemigos como estúpidos. Yo no sé, a lo mejor para la gente con poca cabeza les gusta eso para darse fuerza, no sé. Pero yo creo por el contrario. Si yo conozco a alguien que es malo, yo voy a pensar que es inteligente, va a poder defenderme de él, o para ganarle, y va a poder prepararme. Bueno, pero entonces lo que me molestó a mí, que por qué lo cantaron de que hizo un mal corbán. Pero ¿por qué iba a ser un mal corbán? Todavía no sabemos nada de lo que era él. Y bueno, y aquí nos muestra que no, que él trajo bicurín también, los dos trajeron bicurín. Entonces era el clipá de él. Entonces, ¿qué pasó ahora? Ahora pasó lo siguiente. Pasó que Hashem se inclinó se inclinó hacia Evel. Eso es verdad. Se inclinó hacia Evel, se inclinó. Y aquí lo trae también este libro, esa parte de se inclinó. Pero él hace una pregunta antes de esto. Él pregunta lo siguiente. Él pregunta de qué murió Abel. ¿Por qué murió Abel? Esa es la gran pregunta. Y esa pregunta yo no la había escuchado nunca en mi vida. Pero es una pregunta obvia. Siempre preguntaban de dónde sacó ¿cómo se llama? Caín, que podía matar, que existía la muerte. Eso es verdad, porque la muerte que hubo, sí, los que piensan que estos nacieron antes del pecado, los que nacieron después del pecado nunca vieron muerte, y los que nacieron antes del pecado, la muerte fue espiritual, digamos, no del cuerpo. La muerte fue que no teníamos cuerpo y caímos aquí en este mundo de animales. Y aquí nos metieron esta ropa de animal, que es el cuerpo. Pero eso no significa que ellos ya estaban abajo, entonces el cuerpo nunca se había visto que moría. Y entonces el Siftei Cohen pregunta, ¿de qué murió? ¿Por qué murió? No de qué, ¿por qué murió? Y lo voy a tener que explicar también. ¿Por qué murió? Es una pregunta muy interesante, porque no hay nadie que no muera por algún motivo. No, gente no muere porque le enterraron un cuchillo. No, eso está escrito en la Guemará. En la Guemará dice que si una persona
mató a alguien. Y hubieron testigos de lo que hizo. Entonces aquí, al que mataron, él ya tenía su folio, como dicen a veces, de las cosas que había hecho. Una persona que ya se había, era un malo, y tenía suficientes pecados para condenarlo. Y el otro que mató era porque el señor así tuvo mitad. Ahí él, con los dos testigos, se le encontró y lo mataron también con tirarle piedra. Entonces los dos tenían razón para morir. No existe morir sin razón. Han habido 4 que no tuvieron pecados y murieron, creo que son 4, murieron por el pecado del primer hombre. Pero en general quería saber por qué pecó. Y aquí saben qué pecó Evel, si no había hecho nada malo. Entonces, aquí explica una cosa muy interesante también. No, todo esto es muy interesante. Aquí nos explica que Evel, que por qué Evel, él no llevó primero el corbán. ¿Por qué Evel llevó primero, dejó que llevara Caín su problema? Porque él no pensó, la verdad es que tengo que llevarle a Hashem. Entonces lo más obvio es pensar es que Caín fue el que le enseñó a llevar el corbán, con su actuación de llevarle el corbán a Hashem. Y eso fue la razón por no llevarle el corbán antes que Caín murió. Entonces ahora vamos a ver cómo murió. Pero eso es muy interesante, eso de Evel, que él debería haber llevado el corbán. Entonces estamos viendo que Caín llevó el corbán primero y llevó también cosas buenas. Eso también derrumba la teoría, que la explicación de los muy antiguos que trae Rashi, que a todos les gusta hoy en día. Entonces, ¿qué parece? Parece aquí que en ese momento que pecó y Hashem se inclinó a Evel, en ese minuto Caín hizo lo que él tenía que hacer. Él saltó sobre Evel porque la clipá se llama Shomer. Aquí le llama Ani Shomer Ají. Le dijo Ani Shomer Ají. Le dijo, yo soy el cuidador de mi hermano. Así le dijo Caín. Por lo cual, con esto, vemos que la clipá se llama Shomer también. La clipá, ya le expliqué lo que era la clipá. La clipá es la cáscara se llama Shomer Akli, el que cuida el fruto que está dentro, lo cual es obvio. Bueno, para el que ha estudiado algún poco. Entonces, él lo que hizo fue saltó sobre Abel y lo cubrió. Y lo cubrió por todos lados. Para que él pensó que el hermano le iban a hacer juicio. O le iba a dar castigo. Y él mismo fue el que provocó el castigo. Evel hizo el castigo. ¿Qué pasó? Cuando lo envolvió entero con su cuerpo, lo ahogó. Y ahí murió por culpa de Caín. La razón fue porque el Señor a Hashem no le gustó que no llevara el Corban Codem. Entonces, esta explicación es una explicación completamente distinta a la que todos conocemos. Porque las cosas que nosotros estudiamos, las tenemos por encima. Eso no vale, no digo que no vale. Nadie lo va a decir porque estudiaste, pero hay que estudiar más adentro. Entonces nos quedamos con un Caín que el Señor Hashem le dio lo que tenía que darle, lo castigó, pero castigó, ¿en qué lo castigó? ¿Qué hizo toda su vida? Toda su vida él se iba a un lugar, edificaba, compraba, hacía lo mismo y después a otro y a otro. No tuvo nunca tuvo descanso. Pero ¿en qué lo hicieran trabajar? Lo hicieran trabajar en lo que significaba su nombre, Caín.
kinyanim, comprar casa, comprar campos, y de construir. Todo eso es lo que hacía Caín. Así que ahí tuvo el pecado grande, la purga grande, Caín. Porque aquí todo lo que vinimos es a purgar. Hashem no quiere matar a nadie. Siempre se queja. Siempre Hashem llora por los muertos que son de más. Entonces, ni los malos, no solo los Yehudim, cuando venga el fin de los días, vamos a limpiarnos y vamos a ser todo eterno. Parece que hay algunos que echaron a perder tanto su Neshama, pero son muy poquitos, que no van a revivir nunca, que van a estar siempre ahí, o van a desaparecer, no sé, pero muy poquito. El Leshem dice que es muy poquito, porque está escrito Kol Israel Yeshem Helek Lamavá. Está escrito que todo Israel va a tener lugar en el mundo que viene. Entonces, por lo tanto, con esto vimos algo que es muy interesante, que es el asunto que es completamente distinto de la muerte de Hebel, que Hebel tenía un problemita, ya les dije, tenía un problemita que él no tenía cáscara, que es un problema. Jacob vino trabajado. ¿Sabe dónde consiguió su cáscara? En Labán. Y eso lo vamos a ver más adelante, para algunos pedazos más adelante. En Labán, él lo fue allá para construir su exterioridad, porque antes tenía la exterioridad, si hubiera sido Sadik, porque en la clipa puede llegar máximo a Sadik, no a Hasid. Entonces, el Hasid es Jacob. Entonces, ahí él no estaba siempre metido en una carpa, como dice la Torá, y el hermano venía a preguntarle qué hacer. Y Jacob, ¿qué hacía? Estaba conectado con Hashem, estudiaba la Torá, porque la Torá es la descripción que tenemos que nos dio Hashem de sí mismo. Y eso es fabuloso. Por eso estudiar es tan fabuloso, tan grande, porque uno está conociendo a Hashem. Pero si uno estudia como loro, no es así, no es pecado. Pero una persona que tenga un dedo de frente tiene que sentarse a estudiar, por lo cual tenemos mucha esperanza que logremos montar la yeshiva como se debe, para poder con esta yeshiva educar a los Bnei Anusim, que son los hijos de Hashem, los cuales de ellos va a venir el Mesías. Shabbat Shalom, Umevorach.